Hola a todos, ¿qué tal? Vamos a comenzar con algunos de los problemas que en el capítulo 1 menciono acerca de lo difícil que es la interpretación de la escritura cuando intentamos imponer nuestros conceptos, nuestras presuposiciones, intentamos imponerlos sobre el texto bíblico, en lugar de dejar que sea el texto, un texto antiguo, un texto alejado de nosotros en lo cultural, en lo lingüístico, en muchos sentidos, dejar que sea ese texto el que marque la pauta y nos indique qué es lo que quiere decir. Y en esta sección del capítulo 1 voy a leer solamente un fragmento que se llama El problema de la terminología. Mm, Intento explicar que las palabras no son inocuas, no son inofensivas, tienen una carga en su significado. Y muchas veces cuando las utilizamos no somos conscientes de esa carga que pueden tener, del sentido que subyace a esa palabra, a esos términos, y que sin embargo es necesario sacar a relucir, porque de lo contrario a veces nos puede llevar a auténticos equívocos. En lugar de hablar del problema de la terminología, pues he titulado este vídeo Antiguo Testamento y Nuevo Testamento en forma de pregunta. Y enseguida veréis por qué. Dice así esta sección del capítulo 1, la página 10. No pocas veces se descartan ciertos argumentos tildándolos de disquisiciones semánticas, de pues, disputas o discusiones sobre el significado de las palabras. Sin embargo, las palabras importan, no son, como decía antes, inocuas, no son arbitrarias. Detrás de ellas, a su alrededor, hay un sustrato, un contexto. Significan algo. Y aunque ese significado venga determinado en gran medida por el contexto general y por el contexto más inmediato, lo cierto es que la mayoría de las veces dicen lo que dicen, no lo que nosotros queremos que digan. Hay palabras o expresiones que han hecho fortuna a base de repetirse y que han acabado incorporándose irremediablemente a nuestro vocabulario, pese a que en ocasiones suscitan más problemas de los que supuestamente venían a resolver. Y ahí es donde los términos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento son un claro ejemplo de ello. El término antiguo no tendría por qué tomarse en un sentido peyorativo, pero al aparecer en contraposición, en contraste con nuevo, solamente era cuestión de tiempo. Lo quisieran o no quienes empezaron a hablar de esa forma o a llamar de esa forma al Antiguo y Nuevo Testamento, lo quisieran o no, era solo cuestión de tiempo que acabara contraponiéndose el uno al otro. De algo relativamente neutro hemos pasado a dar por sentado que el Antiguo Testamento es algo obsoleto, pasado de moda, prácticamente irrelevante para nosotros hoy en día. Evidentemente los credos de las confesiones eh, religiosas no se pronuncian en ese sentido, sino que afirman en muchos casos explícitamente que toda la escritura es normativa. Pero en la práctica
en la práctica de las congregaciones, la práctica, la vida de muchos creyentes, hay una alarmante inclinación a minusvalorar, a restarle importancia a esa porción concreta de lo que en teoría, y me estoy refiriendo al Antiguo Testamento, de lo que en teoría es considerado como revelación de Dios, Sagrada Escritura. Si escarbamos un poco, sigue diciendo este fragmento, descubriremos que detrás de una pulcra ortodoxia superficial se esconde una vergüenza, a veces mal disimulada, un bochorno que es provocado por el hecho de que a uno le puedan relacionar con algo no solo antiguo y trasnochado, sino considerado por muchos, seguimos hablando del Antiguo Testamento, considerado por muchos como primitivo, bárbaro, superado, contrario al progreso y los valores que, según dicen, adornan nuestra sociedad actual. Desde luego habría mucho que hablar sobre eso, pero no es el tema. Fijaos que en la historia de la relación entre la Iglesia cristiana y el pueblo judío, los cristianos y los judíos, si lo queremos poner en estos términos, se ha utilizado mucho este concepto de nuevo frente a lo antiguo, precisamente para enfatizar la superioridad, el triunfo de lo nuevo sobre lo viejo. Hablamos de las Sagradas Escrituras, pero las Sagradas Escrituras tienen efectivamente dos partes bien definidas. El uso habitual entre los creyentes, entre los cristianos, es hablar de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Hay otros que lo que hacen es utilizar los términos Antiguo Pacto y Nuevo Pacto, que realmente tampoco viene a significar una gran diferencia con respecto al anterior, o Primer Testamento y Segundo Testamento. Hay otros que hablan de Biblia hebrea y Biblia cristiana. Fijaos que es importante la manera de hablar. Y es importante que no utilicemos ni siquiera palabras que aparentemente, términos que a simple vista pudieran parecer inocuos, inofensivos, que no los utilicemos para marcar todavía más las diferencias del Antiguo Testamento frente al Nuevo Testamento y sobre todo las diferencias en el sentido de superioridad de lo segundo sobre lo primero. Yo no tengo una predilección especial por hablar de cada una de estas partes de la escritura de una determinada forma. Si tuviera que hacerlo, si por ejemplo pensara en la escritura como una especie de función de teatro, podríamos hablar de primer acto y segundo acto. Porque cuando hablamos de primer acto y segundo acto, estamos hablando de una obra completa que consta de dos partes. Pero la segunda no se entiende sin la primera y la primera no está completa sin la segunda. Sin embargo, cuando hablamos de antiguo y nuevo, es muy fácil descartar eso de antiguo y quedarnos solo con nuevo. También, en términos más teológicos, me gustaría pensar que al Antiguo Testamento podríamos denominarle el pacto original y al Nuevo Testamento el pacto renovado. No ya nuevo, sino renovado, que es en realidad el concepto que tiene la renovación del pacto. No es que el pacto termine, se acabe y sea superado, sea reemplazado, sino que continúa siendo renovado fundamentalmente cuando pasamos a la época de la venida del Mesías, del cumplimiento de las promesas. Me gustaría terminar
haciendo mención de un sínodo de la Iglesia Protestante de Renania, en Alemania, que se reunió en Düsseldorf en el año 1980 y que en una declaración de ese sínodo, que se titula Hacia la renovación de la relación entre cristianos y judíos, tiene esto que decir sobre el uso de las palabras nuevo frente a antiguo. Y es muy interesante notar lo que dice ese pronunciamiento, esa declaración del sínodo del año 1980. Dice que el nuevo pacto se entendió como contraste con el antiguo, el nuevo pueblo de Dios como sustituto del antiguo pueblo de Dios. Y esa falta de respeto hacia la permanente elección del pueblo judío y su condena a la no existencia ha marcado la teología cristiana, la predicación y la labor de la Iglesia una y otra vez hasta el día de hoy. Por lo tanto, sigue diciendo esta declaración, nosotros también nos hemos convertido en culpables de la eliminación física del pueblo judío. Así pues, continúa, queremos percibir la inquebrantable relación del Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento de una manera distinta y aprender a entender la relación de lo antiguo con lo nuevo desde el punto de vista de la promesa, en el marco de la promesa dada, el cumplimiento de la promesa y la promesa confirmada. Por consiguiente, finaliza esta declaración, este apartado, diciendo, nuevo no significa una sustitución de lo antiguo. De ahí que neguemos que el pueblo de Israel haya sido rechazado por Dios o que haya sido reemplazado por la Iglesia. A través de los siglos se ha utilizado la palabra nuevo en la exégesis bíblica e incluso en algo tan aparentemente inocente como la definición de las dos partes, de los dos actos que forman la Sagrada Escritura, se ha venido utilizando en la exégesis bíblica cristiana en contra del pueblo judío. Las palabras son importantes, tienen valor. Y aunque yo soy el primero que sigo utilizando el término Antiguo Testamento y Nuevo Testamento porque convencionalmente es la forma más habitual de referirse a ellos, no lo hago, y enfatizo esto, contraponiendo el uno al otro, sino complementando, uniendo lo que es una misma revelación. Si se quiere, en etapas distintas, en actos diferentes, pero que no se entienden el uno sin el otro. Pues muy bien, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Os doy muchas gracias por la atención que me habéis prestado y si os ha interesado, os animo a que compréis mi libro A Jacob amé. Ahí encontraréis esta y otras muchas cuestiones de interés que nos van a servir para buscar un punto de equilibrio en lo que debe ser la relación como pueblo de Dios entre la Iglesia cristiana y el pueblo de Israel. Gracias y hasta la próxima.